Bienvenido y gracias por tu interés en la actualización del estudio del área del sureste. En esta presentación hablaremos acerca de el historial del proyecto, incluyendo una descripción sobre lo que es un área de estudio y una visión sobre lo que incluye este plan. También discutiremos quiénes están involucrados en el plan y cómo los participantes son necesarios para realizarlo con éxito. Finalmente, también aprenderás sobre cómo involucrarte y mantenerte involucrado para que tus opiniones sean consideradas durante todo el proceso. Para empezar, primero tenemos que entender qué ha hecho y continuará haciendo el estudio del área sureste, también conocido como SEAS en inglés, para la región. La Organización de Planificación del Área Metropolitana, también conocida como Campo en inglés, conduce los estudios de área que permiten revisar con detalle los sistemas de calles, planes multimodos y oportunidades en un área más pequeña de la región. Por ejemplo, en nuestra región hay tres áreas existentes: la del noreste, la del suroeste y la del sureste, que es sobre la cual hablaremos hoy. Este plan es una actualización del plan existente del estudio del área sureste, también conocido como SEAS en inglés, que fue completado hace 5 años en 2017. El estudio del área sureste establece una visión unificada para la integración del uso de las tierras y transporte para acomodar las necesidades actuales y a futuro de transporte. La actualización del plan de estudio del área sureste reevaluará y revisará la visión del plan de 2017. La actualización del estudio del área sureste recomendará mejoras regionales para el uso futuro de tierras y desarrollo de múltiples modos de transporte. Finalmente, el estudio incluirá proyectos recomendados para mejoras en las infraestructuras de calles, pasos de bicicletas y peatones, así como también el sistema de tránsito. El plan revisará con más detalle las intersecciones y realizará estudios que buscarán solventar áreas con problemas. También tendrá recomendaciones para complementar y apoyar los proyectos propuestos. Las recomendaciones que provengan de la actualización del estudio del área sureste formarán el Plan Metropolitano de Transporte, MTP en inglés, que es un plan de transporte a largo plazo de la región que se actualiza aproximadamente cada 4 años. En el estudio del área sureste se establecen 8 principios directores, que incluyen seguridad de viajes, transporte activo, movimientos de carga, habitabilidad, conectividad de la red, vitabilidad económica, crecimiento sustentado y flujo de tráfico. En esta actualización nos vamos a asegurar que estos principios sigan reflejados en la visión del área sureste y sustituir o añadir donde creamos que sea necesario. Mucho ha cambiado el área sureste en los últimos 5 años. El área continúa creciendo y la actualización del estudio del área del sureste responde a esto. En esta actualización hemos expandido el área de estudio más allá de la I-95 para incluir más del condado de Johnston. La actualización del estudio del área sureste será un proceso colaborativo entre muchos participantes. La colaboración entre campo, la Organización de Planificación de las Zonas de Llanura Costera y el Departamento de Transporte de Carolina del Norte hacen que el estudio del área sureste sea posible. También, el plan es para el área sureste, lo que significa la inclusión intencional de las jurisdicciones miembros del área y porciones del condado de Wake y el condado de Johnston. La creación de la actualización del estudio del Plan de Área del Sureste es un esfuerzo colaborativo entre muchos grupos, incluyendo Campo, que va a ser como el director del proyecto con ayuda de un equipo de consultores. El equipo de partes interesadas funciona como un grupo de asesores para descubrimientos y recomendaciones del estudio. El equipo técnico proveerá dirección, información y monitoreará el estudio mientras ocurra. Como fue discutido, las jurisdicciones locales en el área de estudio del sureste también tienen voz crítica en el desarrollo de la actualización del plan. Los oficiales electos y partes interesadas también serán involucrados. Finalmente, el público que vive, trabaja y viaja en las comunidades tiene que estar involucrados en el plan para su desarrollo y así crear un plan acorde a las necesidades de la comunidad.
Tu participación es muy importante y queremos que sepas cómo puedes involucrarte y mantenerte involucrado durante el estudio. La actualización del SEAS es un proceso de aproximadamente 15 meses que empezó en marzo. Durante el proyecto, el equipo conducirá análisis de las condiciones existentes y establecerá escenarios base. Desde este punto, se desarrollarán recomendaciones que serán priorizadas, acompañadas por una estrategia de implementación. Finalmente, el plan será terminado con un documento que resumirá lo apoyado por la Junta Ejecutiva de Campo en junio de 2023. La opinión pública ocurrirá durante todo el proceso de análisis técnico y el proceso de planificación. La actualización del área de estudio del sureste tiene fases de involucración que se dividen en tres etapas. La fase 1, descubrir, ocurre desde mayo hasta agosto y en ella educaremos al público sobre el estudio del área del sureste y busca recibir opiniones sobre la visión, objetivos y desafíos. La fase 2, involucrar, ocurre entre septiembre y enero. En este tiempo educaremos al público sobre los resultados de las opiniones de la fase 1 e introduciremos recomendaciones iniciales para recibir opiniones sobre las alternativas preferidas o recomendadas. Fase 3, consultar, ocurre entre febrero de 2023 hasta junio. En la fase final, el equipo del proyecto presentará las recomendaciones finales para que el público las revise y las comente. El público será capaz de revisar todas las recomendaciones en esta etapa. La mejor manera de mantenerte al tanto del proyecto e informado sobre las actividades de involucramiento es por medio de la página web. La página web es el centro de involucramiento para la actualización del estudio del área del sureste. Incluye toda la información pública, materiales del equipo de involucración, recursos educacionales y documentos mientras se van produciendo. Visita la página web seareastudyupdate.com, como está escrito en la diapositiva, y desde ahí puedes suscribirte para ser incluido en la lista de correos para recibir actualizaciones del proyecto y no perderte nada sobre la actualización del plan de estudio del sureste. Hablando de involucramiento, la fase 1 empieza en julio y necesitamos tus opiniones. El propósito de la fase 1 de involucramiento es para establecer una visión para el plan y para el futuro del transporte y desarrollo del área del sureste. La fase 1 de involucramiento revisitará y reevaluará los principios de 2017, identificará las necesidades y oportunidades del uso de tierras y transporte e incrementar el conocimiento sobre la actualización del SEAS. La fase 1 de involucramiento consistirá en dos actividades principales. El equipo de proyecto irá a 6 eventos en el área sureste durante un periodo de 3 semanas, desde el 11 de julio hasta el 29 de julio, y tendrá una caseta en varios eventos. Las casetas tendrán información sobre el estudio para educar a las personas y tendrán actividades interactivas. Una encuesta online también será activada el 6 de julio y estará abierta durante casi todo el mes. La encuesta incluye preguntas sobre la visión, la identificación de necesidades y una actividad con mapas. La encuesta y los eventos buscarán recolectar información similar por medio de diferentes maneras. Finalmente, estas actividades serán publicadas por medios de redes sociales y correos electrónicos. Ven y únete a nosotros en los eventos y realiza la encuesta online para asegurar que tu voz sea escuchada. Apreciamos que tomaras tu tiempo para conocer un poco sobre la actualización del estudio del área sureste. Muchas gracias por tu participación y por favor recuerda visitar la página web para tener actualizaciones sobre el proyecto.